Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo del Comité de Pediatría Ambulatoria, este último del ciclo de 2021, 2 años en formato virtual, que realmente extrañamos la posibilidad del contacto humano directo, del abrazo, del saludo y de la palabra en persona, pero en definitiva la posibilidad que nos da estas plataformas de poder desarrollar una formación continua es invalorable, así que damos gracias a tener este tipo de herramientas, ¿no? Quería, antes de dar lugar a los especialistas de la charla de hoy, compartir. Supongo que están viendo lo que yo veo, ¿no es cierto? En donde para hablar de evidencias científicas, que un poco va a ser uno de los pilares sobre el cual se apoya la exposición de hoy, partimos siempre de un concepto piramidal, como en muchas disciplinas, no solo médicas, sino de otras áreas, en donde inicialmente partimos de la idea de estudios de laboratorios en animales, las fases preclínicas, después reportes de un grupo de casos, estudios de caso control, mirándolos historialmente, en forma retrospectiva, después estudios prospectivos que conducen a ensayos clínicos prospectivos, aleatorios, randomizados, para evaluar esquemas de tratamiento, y en base a esos reportes de estudios multicéntricos, se construyen los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, y a partir de eso finalmente la guía clínica basada, ¿no es cierto?, en la evidencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo de alguna manera hay que cumplir una escala, ¿no es cierto?, una serie de caminos que lo tenemos bastante incorporado hasta desde el punto de vista socialmente hablando en estos tiempos pandémicos, por el tema de las vacunas, las distintas fases, ¿no es cierto?, en el desarrollo y en la experimentación, en donde el conocimiento científico se va articulando entre sí con distintos eslabones para llegar a la recomendación en base a la evidencia. Y fíjense, dentro de este gráfico de círculos que van teniendo puntos, ¿no es cierto?, de contacto entre sí, en donde la evidencia se junta, en alguna manera, la evidencia a través de estos conceptos, se junta con la experiencia clínica desarrollado, ¿no es cierto?, sobre un determinado tema, y también tienen presencia los valores y las preferencias de cada paciente, porque muchas indicaciones médicas también están sometidas a los contextos en el cual cada paciente se encuentra, y por lo tanto, frente quizás a una misma situación, las indicaciones terapéuticas no necesariamente son estrictamente iguales, ¿no? Entonces, un poco esto a modo de introducción, planteando la idea de la evidencia médica, y en el día de hoy vamos a hablar sobre evidencias médicas relacionadas con el tema de la alimentación complementaria en los lactantes, en la primera infancia, y para eso contamos con la presencia que por supuesto agradecemos y valoramos de la licenciada Verónica Quiñones, especialista en salud pública y comunitaria, miembro del Comité de Crecimiento y Desarrollo de SAP Córdoba, instructor docente de la Cátedra de Práctica en Salud Pública de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, y nutricionista de atención primaria, especialista en nutrición y diabetes. Un currículum abreviado de una trayectoria extensa y una experiencia significativa a pesar de su juventud. Así que, Verónica, agradecemos tu presencia y estamos ansiosos por escucharte para que nos aportes un poco de luz en todo este tema de mitos y verdades relacionados con el capítulo de la alimentación complementaria en niños. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, digamos, es un placer compartir este espacio con ustedes y con tan lindos profesionales, ¿no?, desde diferentes puntos de vista.
profesional, personal, la verdad que es un gusto. Bueno, pongo compartir pantalla ya, Doc, así largamos. Bueno. Sí, adelante. Bueno, ahí estamos. Bueno, antes de comenzar, quiero aclararles que me voy a expresar en masculino como genérico, ¿no? Para referirme a niños y niñas, con el fin de evitar la sobrecarga que supone estar diferenciando permanentemente los géneros, ¿no? Esto debe ser interpretado como una simplificación estilística, si se quiere, ¿no? Bueno, al hablar de alimentación, em, me gustaría por ahí comenzar hablando sobre la complejidad del acto alimentario, ¿no? Este acto de comer que parece un hecho biológico, un hecho natural, un hecho cotidiano, que lo hacemos todos los días e incluso hasta varias veces al día, ¿no? Debemos admitir que que no en todos los países ni en todos los tiempos se ha comido siempre lo mismo, ¿no? Que existe una universalidad que nos presenta las infinitas formas de satisfacción de esta necesidad a través de las diferentes regiones, los diferentes lugares e incluso a través del tiempo, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista antropológico, vemos que las formas culturales de comer son las que terminan condicionando esta necesidad biológica de hacerlo, ¿no? Esto que parece tan sencillo como un hecho biológico, natural o de subsistencia. A modo de ejemplo, pensemos que mucha gente muere de hambre ante nutrientes que no son considerados comidas por su cultura, ¿no? Si pensamos en la India, seguramente hay personas que mueren de desnutrición proteica y no consumen carne de vaca porque no es considerado comida, ¿no? Por otro lado, vemos que en la Argentina tenemos suficiente producción de alimentos, pero son muchas las personas que no pueden acceder a estos alimentos. Y por otro lado, tenemos población que sí puede acceder a esa variedad de alimentos y sin embargo comen mal, ¿no? Entonces, pensar que debemos comer para vivir no garantiza que podamos o que sepamos comer, ¿no? Entonces, cuando hablamos y reflexionamos sobre la comida, vemos que este acto no parece tan natural como pensamos, que está determinado por numerosos aspectos biológicos, tecnológico, económico, ecológico, demográfico, sociopolítico y sobre todo cultural. ¿Y por qué me voy a detener ahí? Porque es la práctica cotidiana la que señala qué es comida y qué no lo es, cuándo y con quiénes se come, cómo debería ser el consumo de determinados alimentos según sectores, edades, géneros e incluso la distribución intrafamiliar de la comida, ¿no? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque seguramente esta complejidad del acto alimentario va a estar presente en la alimentación complementaria, ¿no? De ese niño que va a estar inserto en una familia, ¿no? Y que son los adultos, cuidadores o padres, quienes deciden qué va a comer ese niño. Entonces, tenemos niños que van a estar expuestos a estilos de vida o alimentación que pueden ser o no saludables. Entonces, teniendo en cuenta esto, también debemos recordar que la alimentación complementaria tiene que verse regionalizada e individualizada según las disponibilidades y las accesibilidades de alimentos, pero sobre todo teniendo en cuenta las prácticas alimentarias y las realidades locales, ¿no? O sea, cada familia, cada región tiene ciertas particularidades que deben ser tenidas en cuenta cuando hablamos de alimentación en general y sobre todo en alimentación complementaria. Bien, si hablamos de alimentación, sabemos que la leche materna es suficiente para alimentar a los niños en los primeros 6 meses de vida. Esto que tenemos tan claro y que hasta parece una obviedad, fíjense
qué sucede o qué nos dicen las segundas encuestas nacionales de nutrición y salud, que fueron realizadas en septiembre del 2019. ¿Qué nos dicen estas encuestas? Que el 96,6% iniciaron la lactancia materna, que la mitad del 50%, 56% lo hizo en la primera hora de nacido, lo cual es un factor protector, que la lactancia materna estuvo presente en el 43,7% de los niños menores de 6 meses y la lactancia materna parcial fue del 38,4%. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que tenemos un alto porcentaje de niños que inician la lactancia materna, pero solo el 43% llega a una lactancia exclusiva a los 6 meses. Entonces vemos que antes de los 6 meses de edad de estos niños, el niño se alimenta o con sucedáneos de leche materna y quizás también con una alimentación complementaria. Ahora bien, ¿qué es lo preocupante de esto de esta alimentación complementaria quizás precoz? Es que seguramente comienzan con esas famosas probaditas de alimentos, ¿no? Y esto podría causar daño, porque no estamos hablando de alimentos completos y variados, sino solo estas famosas probaditas, ¿no? Que por ahí ustedes muchos escucharán en la consulta. Ahora bien, ¿qué es la alimentación complementaria? Solo para repasar un poquito el concepto, es un proceso que comienza cuando la leche materna o fórmula infantil se complementa con otros alimentos y termina cuando el niño ya se incorpora a la alimentación familiar. ¿Cuándo? Alrededor de los 6 meses, ¿no? Yo diría no a partir de los 6 meses, sino alrededor de los 6 meses, que es cuando ya estamos en presencia de una maduración a nivel neurológico, renal, gastrointestinal, inmune, ¿no? Y que estén presentes también las destrezas psicomotoras que permitan tragar y manejar de forma segura esos alimentos. ¿Por qué alrededor de esta edad? Porque a partir de los 6 meses no logramos cubrir el requerimiento energético con la leche materna o una fórmula infantil. ¿No es cierto? A partir de los 6 meses ya tenemos una brecha aproximadamente de 200 calorías, de 9 a 11 meses la brecha ya es de 300 y a partir del año hasta los 2 es de 500, 550 calorías. Entonces debemos complementar con la alimentación o cubrir con la alimentación este requerimiento energético. Pero no solo hablamos de energía, sino tengamos en cuenta también otros nutrientes que deben ser complementados por un aumento de los requerimientos de proteínas, lípidos, hierro, zinc, calcio, otras vitaminas, yodo. Entonces, ese es el objetivo de la alimentación complementaria, incorporar alimentos diferentes a la leche materna para poder cubrir requerimientos a partir de los 6 meses aproximadamente. Ahora bien, no antes de los 4 meses. Existe evidencia de que introducir alimentos antes de los 4 meses, sobre todo 4 alimentos o más, está asociado a dermatitis atópicas y otras alergias. Tenemos riesgos de atragantamiento, gastroenteritis agudas, interferencia en la biodisponibilidad de hierro y zinc de la leche materna o de la fórmula infantil. Un destete precoz también puede ser otro riesgo. Y otro punto que me resulta interesante es los cambios en la microbiota intestinal del lactante, ¿no? Biológicamente, iniciar la alimentación complementaria antes de los 3 meses puede relacionarse con estrés oxidativo, obesidad y desórdenes inmunológicos a través de estos cambios en la microbiota intestinal del lactante y en los ácidos grasos de cadena corta, ¿no es cierto?, asociados. Bueno, queda claro, no antes de los 4 meses, pero tampoco retrasar la introducción de alimentos. ¿Cuáles serían los riesgos? Carencias nutricionales de hierro y zinc, mayor riesgo de alergia e intolerancias alimentarias, menor aceptación a diferentes texturas y sabores. No subestimemos este punto, ya que la aceptación a diferentes texturas y sabores nos va a garantizar una variedad en cuanto a la selección alimentaria. Bien, recordar que esto me parece muy importante, que la lactancia materna mejora la tolerancia de estos nuevos alimentos, ¿no? Y se debería introducir la mayor variedad posible en este periodo, donde el niño aún continúa con la lactancia.
¿no? Entonces, no retrasemos la introducción de alimentos porque debemos aprovechar ese periodo de tolerancia que lo tenemos, donde tenemos como aliado a la leche materna. Bien. ¿Qué sucede alrededor de los 2 años cuando ese niño se incorpora a la mesa familiar, ¿no? Dijimos, bueno, no comenzar la alimentación antes de los 4 meses, no retrasarla, y después cuando ya finaliza esa alimentación complementaria, que puede ser alrededor de los 2 años o incluso antes, ¿no? Hay estudios que, sobre todo acá en la ciudad de Córdoba, de prácticas de alimentación y lactancia materna, donde bueno, hablan de esta incorporación precoz a la mesa familiar. ¿Qué nos dicen las ENIS, las encuestas nacionales? Que el 36% de los niños consume al menos una vez al día frutas frescas. 29% consume al menos una vez al día verduras. Leche, yogur y quesos al menos una vez al día el 62%. Un 50% carnes rojas, aves y huevo. Y el pescado, fíjense, solo el 22% lo consume al menos una vez eh, a la semana. Y fíjense qué pasa con estos otros alimentos que están aquí abajo, que son no nutritivos, digamos, o poco saludables. Fíjense en las bebidas con azúcar. El 46% consume al menos una vez al día alguna bebida azucarada. Y lo que es facturas y productos de pastelería, acá incluye también las galletas dulces. El 27, casi 28% consume al menos una vez al día estos productos. Y en cuanto a los productos de Copetín, el 26,3% consume 2 veces por semana o más, y golosinas, fíjense, el 62% consume 2 veces por semana o más. Entonces, cuando el niño se incorpora a esta mesa familiar, su alimentación va a estar fuertemente determinada por los hábitos y la selección de alimentos de esa familia, ¿no? Y vemos que en este grupo de niños de 2 a 12 años, la frecuencia de consumo de alimentos, fuentes de nutrientes esenciales para un adecuado crecimiento y desarrollo, no es suficiente, ¿no? Los porcentajes son insuficientes. Y esto tiene correlación con los datos que podemos ver de alta prevalencia de obesidad y déficit de micronutrientes y proteínas en esta población pediátrica. Bien, continuamos con la alimentación complementaria. ¿Qué nos dice OMS de qué dar, qué alimentos dar? Nos dice que tenemos que continuar con la lactancia materna. Después habla de alimentos básicos, que son generalmente los alimentos que aportan energía, o sea, hidratos de carbono y algunas vitaminas, proteínas muy poco. Yo les he marcado ahí los que son de consumo habitual quizás en nuestro país, ¿no? Está como ejemplo el arroz, el trigo, el maíz, la papa, la batata, la yuca, que se consume más en el norte, después la banana. Dentro de los alimentos de origen animal, hígado, carnes rojas, carne de pollo, pescado, huevo, que van a aportar proteínas de alto valor biológico, hierro hemínico, que tiene digamos, una mejor biodisponibilidad para su absorción, zinc y también vitaminas. Los productos lácteos los voy a dejar ahora en pausa para charlarlo un poquito más adelante. Después vemos las verduras de hojas verdes y de color naranja, que también van a aportar vitamina A, C, folatos. Las legumbres, que aportan energía, hierro no hemínico, o sea, tienen una menor porcentaje de absorción que el hierro proveniente de las carnes. Y también van a aportar proteína a las legumbres, pero de mediana calidad, ¿no? En este caso deberían ser combinadas con los cereales para completar el aporte de aminoácidos esenciales. Con respecto a los aceites y las grasas, nosotros, digamos, en nuestro país habitualmente se usan aceites en lo posible de una sola semilla, evitar los aceites mezcla, y esto lo aclaro porque por lo general las ayudas alimentarias que se ofrecen
contienen aceite mezclas, ¿no? Recordemos que los aceites tienen diferentes puntos de fusión, entonces para unirlos o mezclarlos deben ser sometidos a un calentamiento, entonces eso ya altera la calidad nutricional del producto, ¿no? Después, acá en esta gráfica OMS muestra o nos nombra las semillas, ¿no? Que es algo que quizás en nuestra población y sobre todo a esa edad no se incorporan. ¿Cómo se pueden incorporar? A través de pasta de maní o pasta de frutos secos, también semillas remojadas o germinadas. Pero con respecto sobre todo a la pasta de maní o a las pastas de frutos secos, que están más habituados a consumir sobre todo familias vegetarianas o con una alimentación basada en plantas, procurar que estos sean de elaboración casera, ¿no? La pasta de maní que por ahí se compra, o un producto más industrializado, tiene azúcar agregada y puede contener otros aditivos también. Bien, ¿qué nos dice la Asociación Española de Pediatría? Algo muy similar en cuanto al grupo de alimentos: incorporar cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carne, pollo, pescado, aceite de oliva a los 6 meses. Los lácteos los incorporan a partir del año. Ahora bien, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica sobre alimentación complementaria que publicó el Ministerio de Salud este año? Han hecho una revisión de numerosos estudios y en función de la evidencia plantean estas sugerencias. Bueno, sugiere introducir los alimentos con TAC a los 6 meses de edad, como en pequeñas cantidades y de forma creciente, ¿no? Acá vuelvo a insistir en que la práctica de lactancia materna podría desempeñar un papel fundamental en la tolerancia inmunológica, ¿no? Cuando incorporamos alimentos con TAC, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia? Que la introducción de alimentos con TAC a partir de los 6 meses no ha demostrado estar asociada a una menor incidencia de enfermedad celíaca si lo comparamos con su incorporación a los 12 meses. O sea que a partir de los 6 meses podemos incorporar, o incluso se sugiere incorporar, alimentos con TAC. ¿Cuál es la ventaja de incorporar no sé si ventaja, beneficios quizás de incorporar estos alimentos? Es que aportan energía, son muy accesibles, hay gran variedad en la selección a un bajo costo, y forma parte de los hábitos alimentarios de nuestra sociedad. No podemos desconocer ese punto, ¿no? Que, digamos, el trigo y la harina de trigo y todos sus derivados forman parte de nuestros hábitos alimentarios y se incorporan diariamente. Con respecto al pescado, ¿qué se sugiere? No retrasar la introducción de pescados a partir de los 6 meses, debe ofrecerse bien cocido y sin espinas. Bueno, la evidencia de introducir pescado a partir de los 6 meses sobre la ocurrencia de alergias es escasa, es inconsistente, o sea, no habría por qué retrasar la incorporación de pescados. No se ha encontrado evidencia sobre moluscos y crustáceos. En las guías españolas sí sugieren los moluscos, pero de crustáceos no hay demasiada evidencia. De todos modos, tanto para moluscos o crustáceos, son alimentos que no forman parte de nuestros hábitos alimentarios diarios, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el huevo? Sugiere introducir huevo bien cocido a partir de los 6 meses. El huevo es una fuente muy accesible de proteínas de alto valor biológico. También aporta grasas esenciales, minerales, vitaminas. Y tiene la particularidad de que se puede incorporar en múltiples preparaciones, ¿no? Tanto dulces como saladas, y también se lo puede incorporar en forma única, ¿no? Se puede ofrecer huevo como colación, por ejemplo, ¿no? No solo va a ir en una preparación o papilla. La introducción del huevo a los 6 meses de edad disminuye el riesgo de alergia alimentaria
o sea, de reacción de hipersensibilidad al huevo. Si lo comparamos con la introducción tardía, existe un poco de incertidumbre sobre la asociación con riesgo de eczema. Ahora bien, ¿qué pasa con los lácteos? ¿No? Las guías sugieren condicionalmente según posibilidades y preferencias. ¿Qué es esto de sugiere condicionalmente? Puede o no incorporarse. No es necesario, a lo mejor como en los otros alimentos que le mencioné anteriormente. Con respecto al queso, los quesos son fuente de calcio, proteínas, energía, vitaminas, sobre todo el complejo B, ¿no? Pero ¿qué pasa con los quesos? Pueden contener grandes cantidades de sodio. Recuerden que mientras más duro y mayor es el periodo de estacionamiento, mayor contenido de sodio. Termina siendo un producto muy concentrado. Entonces, por ahí en el caso de que se usen, deben preferirse los quesos blandos y semiblandos, y en el caso de usar los quesos duros, que sean como condimento. ¿A qué me refiero con esto como condimento? Poca cantidad. No es lo mismo comer un trozo de queso de rallar que puede tener, no sé, 20 gramos, que una cucharada que se agrega a una preparación que puede tener entre 5 y 7 gramos. Con respecto al queso, no hay riesgo de alergias, ni de daño renal, ni de obesidad. ¿Qué sucede con el yogur? En el caso de incorporar el yogur, a los 6 meses se sugiere elegir variedades que tengan un menor contenido de azúcar, sin colorantes y enteros. Y, por supuesto, evitar todo lo que contengan agregados, ya sea de frutas secas, semillas, cereales azucarados, confites y cuanta otra cosa se le agrega a un yogur para estimular su consumo. Fíjense en esto de los yogures, los quesos, los productos lácteos. Si bien los lácteos son nutritivos, si nosotros estamos aportando o ese niño se está alimentando con lactancia materna o alguna fórmula infantil, ya estamos haciendo el aporte de este grupo de alimentos. Entonces la sugerencia es condicional. Quizás puede resultar muy útil, sobre todo el tema del yogur, cuando los padres o cuidadores se incorporan al trabajo y quedan a cargo de otra persona, porque es un alimento que es por su textura y sobre todo su sabor dulce, que sabemos que hay una preferencia por lo dulce, el niño lo acepta fácilmente. Pero bueno, debemos reconocer digamos, que es una sugerencia condicional y no necesariamente debe darse todos los días o con frecuencia. Con respecto a los postres industrializados, no se sugiere la incorporación de estos postres industrializados en menores de 2 años. ¿Por qué? Por su alto contenido de azúcar, más allá de conservantes, colorantes y aditivos. Y además tienen un menor aporte de proteínas y calcios con un postre casero, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nutricional, no aportaría ningún beneficio. Entonces, no se sugiere la incorporación de estos postres. Sí pueden incorporarse postres caseros a partir de los 6 meses, que se pueden preparar con una leche adecuada para la edad, con fécula de maíz y harina, y sí que sean con bajo contenido de azúcar. Con respecto a las legumbres, el poroto de soja y el resto de las legumbres pueden ser incorporados a los 6 meses, bien cocidos y machacados para evitar atragantamiento y según también posibilidades y preferencias familiares. Aquí también entra en juego las posibilidades y preferencias familiares porque en la Argentina tenemos un bajo consumo de legumbres y el costo en cuanto a la cocción de este alimento suele ser alto, sobre todo para las familias de bajos recursos. Piensen lo que implica mantener prendida una hornalla 40 minutos para cocinar quizás una taza de legumbres cuando no existe el gas natural y el alto costo que tiene el gas envasado. Entonces también se deben considerar estas posibilidades y preferencias familiares. Bueno,
¿Qué pasa con la alimentación complementaria y alimentos potencialmente alergénicos? Un poco ya lo dije anteriormente con lo que planteaban las guías nacionales, pero bueno, un poco para concluir, no hay evidencia contundente de que retrasar la incorporación de alimentos potencialmente alergénicos más allá de los 6 meses prevenga la aparición de alergia a estos. Por lo contrario, una introducción en forma tardía de estos alimentos incrementaría el riesgo de alergias. Y bueno, ahí les nombro varios estudios súper interesantes, el LIT, el HIP, STEP, BIT, PETIT, el STAR y el LIP, donde, bueno, asienten con lo que, o evidencian lo que les dije anteriormente. Estos estudios, sobre todo el PETIT, que fue realizado en Japón, el STAR creo que en Australia, si no me equivoco, y el LIP y el LIPOM, porque hay dos ahí, en Inglaterra, estos estudios se realizaron en población de riesgo, ¿no? Mientras que el LIT en Inglaterra y el HIP en Alemania se realizaron en población normal, ¿no? Y el STEP y el BIT fue en población de riesgo moderada. El IT, este es un estudio súper interesante, IT es Inquiring About Tolerance, que fue realizado en el año 2009 al 2012, tuvo un N muy grande de 1.303 niños y, digamos, estudió como alergeno 6 alimentos, ¿no? Maní, sésamo, trigo, leche de vaca, pescado que usó bacalao y el huevo de gallina. Entonces, bueno, si quieren ampliar un poco la, la información y lo pueden leer, la verdad que es muy interesante. El resto de los estudios utilizó como alergeno el huevo, salvo el LIP, este último, que fue con maní. Y el PID, que no lo puse acá, el PID también fue con maní, que es Preventing Peanut Allergy in Atopic Dermatitis. Bien, más allá de toda esta evidencia, digamos, tengamos en cuenta, que ya se los dije también, que la lactancia materna es un inductor de tolerancia de estos alimentos alergénicos. Entonces, si bien no vamos a retrasar la incorporación, aprovechemos este periodo de lactancia materna como inductor de tolerancia. Entonces, no hay por qué retrasar la variedad, digamos, de alimentos que van a ser incorporados a esta edad o cuando se inicia la alimentación complementaria. ¿Qué pasa con los alimentos con gluten? Bueno, dos guías, tanto la nacional, como ya se los dije, que sugiere introducir los alimentos con TAC a partir de los 6 meses, y después también el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, hablan de evitar la introducción de gluten antes de los 4 meses, pero tampoco retrasarla más de 7 meses. Y coincide en esto de introducir pequeñas cantidades cuando el niño recibe lactancia materna, ¿no? A ver, hay algo que está muy claro: introducir alimentos con gluten a los 6 meses no aumenta la incidencia de enfermedad celíaca si lo comparamos con su introducción al año. Bien, entonces todo esto concluye en que debemos apuntar o ir hacia una alimentación variada, ¿no? Donde estén presentes las verduras y las frutas de diferentes colores, absolutamente todas. En el caso de las verduras de hojas verdes que tienen un alto contenido de nitratos, la acelga, la espinaca, ¿no? Que por ahí las tenemos en cuenta por el riesgo de metahemoglobinemia, bueno, sí, se pueden introducir. Y en el caso de que, que se incorporen en la alimentación complementaria, deben representar menos del 20% del total del plato, ¿no? Entonces, imagínense un plato con verduras, y si apuntamos a más de una verdura, seguramente
no va a superar el 20% la acelga o la espinaca, salvo que ese plato esté conformado solo por acelga y espinaca como verdura. Entonces, siempre si incorporamos este concepto de variedad, eh, tiende a haber más equilibrio. Con respecto a las carnes y huevos, van a aportar proteínas de alto valor biológico, hierro hemínico, zinc. Con respecto a los cereales, energía van a aportar, es la fuente principal de hidratos de carbono, también vitaminas, minerales. Recuerden que en nuestro país tenemos por ley las harinas fortificadas con ácido fólico, hierro, así que bueno, eso también resulta interesante. Con respecto a las legumbres, van a aportar energía, hierro no hemínico, se tienen menor porcentaje de absorción y proteínas de calidad media. Ahora bien, fíjense si incorporamos legumbres que sabemos que tienen hierro, pero su porcentaje de absorción es menor a lo mejor que el hierro de origen animal, como el de las carnes, ahí tenemos que sugerir o tener en cuenta que estos alimentos deben ir acompañados con alimentos fuentes de vitamina C, ¿no? Y si pensamos en vitamina C, pensamos en los cítricos, que muchas veces o por tanto tiempo fueron retrasadas, se fue retrasada la incorporación de estos cítricos. Más allá de aportar vitamina C, que va a favorecer la absorción del hierro, este nutriente tan crítico a esa edad, pensemos que el gusto por los diferentes sabores, tanto salado, dulce, amargo y ácido, se forja desde temprana edad. Entonces, acostumbrar ese paladar a los sabores ácidos, digamos, está muy bien porque eso va a garantizar después variedad en la selección alimentaria. ¿Mm? Con respecto a las grasas, van a aportar energía y ácidos grasos esenciales. Sabemos de la importancia que tienen para el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Y después, bueno, aquí está el grupo de los lácteos que van a aportar calcio, fósforos, vitaminas del complejo B, vitamina A y proteínas de alto valor biológico. Fíjense que en todos estos grupos de alimentos es lo mismo que está ilustrado acá representado en el plato de las guías alimentarias para la población argentina. Y si pensamos en qué cantidad ofrecerle a ese niño, a lo mejor una forma simple es dividir el plato en 3 partes iguales y en una de las partes hacer el aporte proteico y de hierro con las carnes, y el huevo también para proteínas, tenemos acá las verduras, y después en este otro tercio los alimentos que van a aportar principalmente energía, o sea, hidratos de carbono. ¿Mm? A esto sumarle, por supuesto, el aporte de frutas y el tema del agua. Bien, no quería dejar de mostrarles estas imágenes porque siempre pensamos, ¿no?, en que los alimentos que debemos ofrecer deben ser alimentos naturales. Y bueno, un poco esto ilustra o permite ver la diferencia entre un alimento natural y un alimento ultraprocesado. Fíjense, yo acá les puse la harina, ¿no?, que es un alimento de gran consumo en nuestra población, ¿no? Tenemos harina de trigo, harinas integrales, avena, la harina de maíz o polenta. Un producto procesado sería el pan, ¿no?, al cual se le agrega a esa harina agua, levadura y sal. Y fíjense aquí los productos ultraprocesados, como esa harina pasa a ser un producto ultraprocesado, y fíjense la cantidad de ingredientes y aditivos que contienen, ¿no? Entonces, esto es un poco para ver qué estamos consumiendo cuando consumimos o cuando ese niño consume un alimento ultraprocesado, ¿no? Y me gusta mostrar esta imagen de estos cerealitos que se venden como una,
hablar de cereales como hablar de salud, y si tiene colores es como que si fuesen frutas, ¿no? Bueno, ¿no? Pensarlo que lejos está de eso. Y tienen un alto contenido de azúcar generalmente, de jarabe de maíz de alta fructosa, después tienen aceites vegetales hidrogenados, harinas de soja y todos los aditivos, ¿no? Glutamato, ácido cítrico, colorantes, bueno, pueden leer ahí la lista de los ingredientes. Y con respecto a las bebidas, tenemos ahí el agua, ¿no? Como un alimento natural, como procesado. Puede ser un jugo exprimido de naranja con el agregado de azúcar, o sea, es jugo de naranja más azúcar, pero fíjense el ultraprocesado de todas las bebidas, digamos, comerciales, aguas gaseosas, aguas saborizadas y, bueno, y un sinfín de bebidas que cada vez hay más, ¿no? Y lo que contienen es agua, azúcar, muy poco jugo de naranja, pueden tener un 10% en el caso que sean de sabor naranja, pero la mayoría no contiene, y todo lo demás son aditivos, no sé, colorantes, saborizantes, regulador de acidez, bueno, ahí pueden ver todos los ingredientes. Entonces, me parece una linda forma de ilustrar para que pensemos qué es lo que estamos ofreciendo, qué se está ofreciendo a estos niños, sobre todo en estas famosas probaditas, ¿no? Bien, y como para ir terminando, no quería dejar de nombrar este concepto de alimentación perceptiva, que ya hace muchos años que, que se viene trabajando. ¿Qué es la alimentación perceptiva? Es aplicar los principios de cuidado psicosocial, ¿no? Es esto de que una óptima alimentación complementaria no solo es pensar en qué alimento damos, sino cómo los damos, cuándo, dónde, quién lo alimenta y de qué forma, ¿no? Esto de alimentar respondiendo a los signos de hambre y de saciedad de ese niño, pensemos no solo digamos, en ofrecer o ser dispensadores con una cuchara, sino estar atentos a esos signos de hambre y saciedad, que si uno observa pacientemente y atentamente, vemos una cantidad de signos que se expresan a través de su cuerpo, del llanto, de la risa o del enojo. Otra cuestión es alimentar despacio y pacientemente, animar a los niños a comer, pero sin forzar, sin obligarlos, sin castigar con comida, sin premiar con comida, ¿no? Minimizar también las distracciones en ese momento de la comida. Me refiero a distracciones no solo de una pantalla, sino también puede ser algún juego. Y sobre todo propiciar que ese espacio o ese momento de la alimentación haya un contacto visual y se mantenga un contacto visual, que se le pueda hablar a ese niño, porque recordemos que es un periodo de aprendizaje, ¿no? Y debe existir el amor, debe existir la paciencia, debe existir este contacto visual, esta comunicación, ¿no? Todo esto que tan claramente se describe en estos cuidados psicosociales, me parecen que no debemos olvidarlos, ¿no? Y con respecto al baby led weaning, que es la alimentación autorregulada por el niño, eh, para los que por ahí no la conocen mucho, es un concepto que está muy de moda, por decirlo de algún modo, es una forma de ofrecer alimentos, ¿no? Donde el niño dirige su propio proceso desde el principio. O sea, el adulto decide qué darle, se lo ofrece, el niño lo tiene a su alcance, el niño elige qué comer y cuánto comer, ¿no? Generalmente se ofrece la misma comida sana que el resto y se lo ofrecen trozos de alimentos con una consistencia blanda, eh, y trozos grandes al principio, le dan como una formita de palitos que le llaman finger food,
finger food, y después ya pueden ser trozos un poco más pequeños. Pero bueno, más allá de que sea a través de una cuchara, que sea a través de un baby led weaning, me parece que lo que tiene que estar presente son esta alimentación perceptiva, ¿no? Con respecto a la evidencia, no se ha encontrado diferencias en cuanto al estado nutricional, al aporte de hierro y atragantamientos, que era algo que preocupaba. Y hay pocos datos sobre los efectos a largo plazo en cuanto a obesidad y conducta alimentaria del baby led weaning. Faltan estudios, ¿no?, que ayuden un poco a comprender cuál es el mejor proceso de alimentación complementaria y la forma idónea de hacerlo, ¿no? Y bueno, como para ir concluyendo, como para concluir esto, vuelvo a la primera diapositiva de esto de la complejidad del acto alimentario, y me parece que como profesionales de la salud debemos transmitir a los padres y a los cuidadores lo que sí sabemos, ¿no?, de lo que sí tenemos evidencia, que es un poco lo que hemos charlado, pero que cada familia decida, ¿no es cierto?, dentro de sus posibilidades y sus preferencias, decida cómo comenzar esa alimentación complementaria. Bueno, eso sería todo. Bueno, Verónica, excelente, muchas gracias, muy clara, muy didáctica tu presentación. Eh, ¿puedo preguntar yo, si quieren, a modo de romper el hielo y abrir el juego, para que de esa manera tengamos un fluir de ideas, ¿no es cierto?, que vamos desarrollando. Así que te pregunto a vos, Verónica, y a Susi también para que un poco participe también con su experiencia y con el saber del conocimiento. Me hizo un poco de ruido el tema de la leche entera antes del año. Digamos, conceptualmente, lo que uno tenía, digamos, como manejo, ¿no es cierto?, de las publicaciones y de los reportes científicos, es que aumentaba la incidencia de alergia a la leche cuando existía, ¿no es cierto?, una introducción temprana. Entonces, esa sería por una vertiente, y por el otro lado, teniendo en cuenta de que vos hiciste referencia de que digamos, lactancia materna va disminuyendo a medida que avanza la edad del niño, ¿no es cierto?, y que a partir de una determinada edad va declinando. Y vos hablaste de que la lactancia materna tiene una función protectora como inductora de alergia, pero justo en el momento en que va declinando la lactancia materna, que sería el momento de introducción de la alimentación. Entonces te quería plantear esos dos capítulos, el concepto digamos, el efecto protector, entre comillas, ¿no es cierto?, de eventos adversos relacionados con la alimentación, cuando la lactancia va declinando e introducirlos igualmente, o requieran un cuidado particular en chicos que no están lactando, y el hecho de la introducción de leche entera tempranamente. Bien, en realidad, como recomendación, tratamos de que la leche entera no se incorpore antes del año, ¿no? Sabemos que la leche entera de vaca no cubre los requerimientos de hierro, de zinc, de vitamina C, entonces desde el punto de vista nutricional no es conveniente incorporarlo antes del año. Ahora bien, es diferente la introducción quizás de la leche entera, a lo mejor en alguna preparación, ¿no? Ofrecerla en alguna preparación, que ofrecerla reiteradas veces al día, o sea, con mayor frecuencia y mayor cantidad o volumen, como lo haríamos con una mamadera, con un biberón o con la leche materna. No sé si se entiende lo que quiero decir. Nos queda ahí un poco el desfasaje de que si reducimos la lactancia materna y encima incorporamos la leche de vaca entera, estamos perdiendo el efecto protector y estamos metiendo un alimento potencialmente alergénico. Yo creo que por ahí deberíamos pensarlo más como un proceso,
¿no? En la medida en que podemos sostener la lactancia materna, se puede introducir a lo mejor leche de vaca, no como reemplazo de leche materna o de una fórmula, sino en diferentes preparaciones. No sé, Susana. Sí, yo creo que aquí hay una cuestión, coincido con lo que has dicho, sobre todo la leche de vaca en los menores de 4 meses, donde la permeabilidad intestinal permite la absorción de macromoléculas, se relaciona con alergia a proteínas de la leche de vaca. Y por otro lado, totalmente de acuerdo, no introducirla antes de los 12 meses, salvo en preparaciones en que las moléculas de proteínas también se van rompiendo en la preparación. Pero yo creo que aquí hay como una cuestión de salud pública en que se provee por ahí la leche entera, que en teoría se provee en los menores de 1 año para que la mamá tome y amamante, pero no tenemos ese espejo de la estimulación de la lactancia materna que tendríamos que tener. Entonces, muy probablemente esa leche entera que se aporta, aunque venga fortificada con hierro, va a ir a ser administrada al bebé, a ser el bebé alimentado con eso. Y con respecto a la introducción de alergenos y demás, en todo de acuerdo con lo que dijiste, Verónica. Creo que la confusión se dio a partir de unos consensos de sociedades internacionales que en el 2000 recomendaron introducir los alimentos potencialmente alergénicos al año, a los 2 años, a los 3 años, empezando con los cítricos al año, la frutilla y demás, y en el extremo mayor el maní recién a los 3 años. Y eso después se revisó en el 2008 y están las pautas que acaba de mencionar Vero. Yo diría que lo único que está en revisión en este momento es la introducción de alimentos potencialmente alergénicos en un niño que tenga una historia fuerte de alergia en la familia o que en sí mismo tenga antecedentes fuertes de alergia. Entonces ahí sí se recomienda la introducción como mantecas de maní que dijiste preparadas en forma casera, en forma muy, digamos, muy progresiva, teniendo un antialérgico a mano. Uno diría que ahí, de acuerdo a la disponibilidad de consultas que uno tenga, si esta es la historia familiar o personal y es muy fuerte para alergia, lo mejor es hacer las pruebas y estar guiados por un especialista o que el pediatra se fije muy particularmente en esta introducción. Diría que ahí está la división que uno puede hacer. Cuando la historia es fuerte para reacciones, o cuando vamos a introducir en un niño que no tiene esta historia, estos antecedentes. Bien, solo una cosita por ahí de interpretación para aclarar. Por ahí en las publicaciones europeas, sobre todo, hablan de introducción precoz. Ese concepto de introducción precoz hace referencia alrededor de los 4 o 6 meses, no menos de los 4 También. meses, que por ahí es lo que interpretamos nosotros, ¿no? Claro, temprana, tardía y Exactamente. más que temprana, que Sí. aquí no es que no se haga, ¿no? Por ahí para que No, el no, niño tal cual. duerma, para que Sí. el niño duerma, adelantan la introducción de cereales y de puré, y eso, en realidad, como bien dijiste, uno debe brindar a los padres lo que se sepa. La introducción temprana de cereales a los 3 meses no ha demostrado. Hay un trabajo que dice que los chicos duermen mejor y que tienen menos disconfort intestinal y demás, pero no es un trabajo que se haya llegado en forma doble. Entonces, me parece que aquí es muy importante lo que uno sabe para brindarle a los padres. Sí. No te escuchamos, Mario. Ni te vemos en mi caso.
No te escuchamos, María. Estás muteada, Perdón, María. se me había muteado, perdón, digo. Dice una pregunta que acercan al chat, ante una mamá de un bebé de 3 meses que trabaja 8 horas por día, ¿qué prefiere, fórmula o yogur? Fórmula. Muy El bien. yogur no, el yogur es, ni siquiera va como recomendación, ¿no? Para la alimentación complementaria. El yogur no es reemplazo. Y me parece que es clave acá la edad del niño. Ella dice un niño, un bebé de 3 meses. ¿No? Quizás si me dijeras 6 meses, bueno, lo podemos charlar según sus posibilidades, según sus preferencias o su viabilidad, digamos, para alimentarlo. Pero a los 3 meses, no, fórmula. Entre esas dos opciones, fórmula. Y Bien. suponiendo que a los 3 meses ya está la lactancia establecida y probablemente alguien tiene el temor de que el tomar el biberón pueda confundir las sensaciones y después no querer el pecho, porque eso por lo menos se ha teorizado, uno puede ofrecer la leche que la mamá se extraiga en cucharitas, eventualmente. Ujú. Pero sí, la misma respuesta entre esas dos opciones, yogur no elegiría. Pone, y entonces, ¿se puede adecuar la leche entera a un niño de 6 meses diluyendo? O sea, cuando diluimos, en realidad bajamos el porcentaje de proteínas, que si la comparamos a la leche de vaca con la leche materna, tiene un porcentaje mayor de proteínas. Uno en cuanto a micronutrientes busca que sean iguales, ¿no? Entonces, diluimos para bajar proteínas, agregamos azúcar para subir los hidratos de carbono que también fueron diluidos y agregamos grasas también para poder llegar a ese balance. Desde el punto de vista de macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas, bueno, lo logramos. ¿Qué pasa con los micronutrientes? O sea, estamos ante la presencia de una desnutrición oculta. Entonces Sí, no. totalmente de acuerdo. Y ahí hay una cuestión de equidad, ¿no? Si el niño pudiera tener una obra social o una prepaga que cubra la fórmula, si bien la fórmula imita, no es una imitación, por supuesto, para nada perfecta de la leche materna, pero es mucha mejor opción que una leche vaca diluida y después con todos estos cambios, ¿no? Ahí hay que preguntarse también el tema de la equidad y exigir a nuestros gobiernos, es decir, todos tienen que recibir lo mismo, la estimulación y los conocimientos para sostener la lactancia materna, que muchas veces las comunidades originarias no tienen duda de que hay que sostener, y la oferta de la industria y demás por ahí en las grandes ciudades nos cambian los conocimientos O la ancestrales. cuestionan, ¿no? Sí, o lo cuestionan. Y entonces, bueno, creo que ahí está que uno debe preguntarse también qué es lo que los estados deben sostener. Muy bien. Dos últimas preguntas y cerramos, si les parece. Una plantea si hay alguna recomendación o postura desde la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, respecto del BLW o BLIS. Yo puedo responder desde lo personal, ¿no? Yo insisto que hasta el momento es una forma de alimentar. Nada más, digamos. Sí, es, es uno de los temas a revisar porque las pautas que tenemos de alimentación en los lactantes están un poco antiguas, así que se van a revisar desde el Comité de Nutrición y siempre se trabaja colaborativamente con crecimiento y desarrollo, epidemiología, pero uno diría que sin haber una pauta de la SAP puede guiarse por lo que hay publicado. Creo que hemos pasado de un extremo en que todo y cualquier consistencia y cualquier tamaño se debía ofrecer con BLW hasta este conocimiento actual que ha relatado Verónica. O sea, el tamaño, lo blando, la maduración que se requiere
para utilizar u ofrecer los alimentos de esta forma. La posibilidad de estar erguido, la posibilidad de expresar el hambre y la saciedad, la posibilidad de tomar como pinza, que no siempre es parejo y por ahí uno no lo puede determinar exclusivamente con la edad. Pero con la lectura, porque esto creo, no sé si Verónica y el resto tienen la misma impresión, esto se viene de parte de las familias. Sí, Entonces, uno tiene que ofrecer lo indispensable para ofrecer la alimentación de esta forma, no sé. Parece que en la experiencia esto se viene, no por nuestra indicación. exacto, es una demanda, sí, de la familia, de modos de crianzas y de prácticas alimentarias. De modas también, como dijiste. Sí, 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 puse sí, moda, digamos, con el buen como sentido, el ¿no? uso, Porque el uso, el uso. Sí, exactamente. sí. Me parece que no es ponerse a favor y en contra, sino poder analizarlo, ver cada situación particular digamos, porque a lo mejor podemos estar muy a favor del baby led weaning, pero si eso se hace de una forma donde no está presente la alimentación perceptiva, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, o al revés, a lo mejor no practicamos, no se practica tanto el baby led weaning, pero tenemos una mamá que alimenta con cuchara, mirando, registrando la saciedad y que le permite al niño autorregular su alimentación, que es lo mismo que plantea el baby led weaning. Claro. Y la última pregunta es, ¿qué le aconsejaríamos a una mamá vegetariana que realiza lactancia materna exclusiva y que cuando introduce la alimentación complementaria quiere mantener con su bebé esta misma práctica? Bueno, en estos casos la recomendación es que vea a un profesional especialista en alimentación vegetariana o en alimentación basada en plantas. Yo no me puedo quedar tranquila con suplementar con B12 o los nutrientes críticos, digamos. Tiene que ver una persona, un profesional especialista en esto y que pueda acompañarlo en todo este proceso y en todo digamos, en todo el ciclo vital, digamos, de este niño, desde que la mamá queda embarazada, ¿no? O sea, no solo pensar en el momento en que se inician los alimentos. Eh, a ver, o sea, si se va a iniciar una alimentación vegetariana por voluntad de su padre o de sus padres o cuidadores, digamos, tiene que existir la misma recomendación que hay para los adultos. Debe ser suplementado. ¿Mm? Después vemos cómo cubrimos lo otro, lo podemos charlar, podemos negociar algunas cuestiones, podemos a lo mejor pensar en una alimentación no vegetariana, sino una alimentación basada en plantas, que sí incorpora algo de productos de origen animal. La mayoría son vegetales, pero también están los productos de origen animal y ahí priorizar cuáles van a ser mejores para estos casos. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Cuando la alimentación vegana o vegetariana se hace por cuestiones filosóficas y no por una moda, en este caso en el mal sentido, los padres pueden comprender bien. En mi experiencia, no sé si en la tuya, porque siempre coincido que tienen que ver a alguien especializado, hasta pueden ser veganos, pero aceptan la incorporación de huevos y leche como parte de la alimentación del niño hasta que por lo menos tiene 2 años. Son permeables a esa incorporación, aunque ellos no consuman ningún producto de origen animal. Y sobre todo, bueno, pero me parece que la pregunta estaba orientada a eso, el ideal o lo que hay que priorizar es la lactancia materna, de una madre bien suplementada, como ya se ha dicho, ¿no? Muy bien, gente, vamos cerrando este espacio tan rico, tan
nutrido, entre comillas, de conocimientos, de saberes, de experiencias, de aportes. Así que, Verónica, agradecemos la claridad de tu exposición, también todos los comentarios y el saber y la presencia permanente de Susi para sí, acompañarnos gracias, un en todo placer. momento. Así que, y nos despedimos, amigos, hasta el año que viene, donde, bueno, ya veremos la modalidad que nos depara 2022 para continuar con las actividades de nuestro comité, que a pesar de esta contingencia que un poco nos ha chocado de frente, hemos podido encontrarle el camino para poder seguir este sendero de capacitación continua, de sumar conceptos y actualizar las distintas cuestiones relacionadas con un ejercicio responsable de la pediatría. Así que gracias a todos y bueno, felices vacaciones, nos veremos si Dios quiere el año entrante. Y gracias nuevamente, Vero y Susi. Gracias a usted. Gracias, Vero, gracias por la invitación y un gusto siempre compartir con ustedes, sí, realmente. Bueno. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos, hasta luego.